Buenas tardes, queridos en el Señor Jesús. Yo quiero desarrollar en esta tarde el tema Renueva tu primer amor por Dios. Y en Apocalipsis capítulo 2 encontramos el mensaje a la iglesia de Éfeso, donde los primeros 3 versículos y luego el versículo 6, el Señor reconoce las obras, el trabajo y la perseverancia de la iglesia. Hasta el punto que dice que ante esa iglesia el Señor se presenta como el que tiene en su mano derecha la protección, la bendición y la forma de los siervos. Además, Él es quien manda en medio de los 7 candeleros, de las 7 iglesias. Es Jesús quien da la vida y también su presencia a esa iglesia. Y dice, yo conozco allí tu obra, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Luego el versículo 6 dice, pero tienes algo a tu favor, que no soportas las obras de los nicolaitas, los cuales tampoco yo soporto. Se da a entender como que uno de los diáconos de la iglesia fue el autor y el director de esa herejía de los nicolaitas, y que la iglesia se levantó en contra de eso. También, allí en el mensaje implícito, el Señor le hace reconocer que habían descuidado su primer amor por Jesucristo. El versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. La expresión primer amor significa el más importante de los amores. En la traducción, la Biblia al día dice, ya no me amas como al principio. El nombre Éfeso significa amado, deseable. Precisamente la iglesia correspondía a ese amor de Jesús, pero poco a poco aquel amor se descuidó hasta llegar prácticamente a apagarse. Aquel amor con que empezó a seguir los pasos del Maestro, aquel amor con que empezó a buscar la presencia del Señor, aquel amor que contaban ellos. Ahora, el texto dice que habían perdido, estaban descuidando, y el Señor le dice, vuelve a ese primer amor. Y le hace ver algunas cosas. El versículo 5 dice, así que ponte a pensar en qué has fallado, ¿no? Recordar, hace memoria aquellas cosas que no estás practicando y que al principio practicabas. Aquellas cosas que como iglesia hacías y ahora dejaste de hacer, ¿no? Habían alcanzado grandes logros, alturas espirituales, con la búsqueda a Dios. Pero aquellas alturas espirituales se habían caído. El camino a seguir era lo segundo, y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio, ¿no? Volver a las obras primeras, volver a las sendas antiguas. Si la iglesia no vuelve al primer amor por Dios, entonces dice Jesús, quitaré de en medio de ti el candelero, ¿no? Es decir, la iglesia perdería la luz de Cristo, perdería la esencia, y fue así. Aquella lámpara en Éfeso se apagó un tiempo después. Actualmente, donde estaba la iglesia, donde fue la ciudad de Éfeso, es solamente ruinas se ven allí. No hay ni siquiera una iglesia cristiana local a kilómetros a la redonda. Solo en Cristo encontramos verdadera vida. Y por último, el versículo 7 dice, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Interesante, como que el mensaje también viene para nosotros como iglesia del Señor. Usted y yo somos iglesia, ¿no? Y acá dice que el Espíritu Santo habla. Y uno ve que al principio comienza el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, para que nos demos cuenta que hay perfecta armonía y unidad entre Cristo y el Espíritu Santo. Y lo vemos aquí como que da a entender, el fuego del Espíritu es aquel que puede procurar y renovar la comunión con él, ¿no? El texto nos llama a ser sensible a la voz del Espíritu Santo, y nos dice además que este mensaje comienza siendo para la iglesia de Éfeso, pasó a ser para todas las iglesias para este tiempo. O sea, aquel que con la fuerza de Dios logre vencer y superar el doble ánimo, la pereza, la religiosidad, el enfriamiento espiritual, le daré de comer del árbol de la vida. Es decir, disfrutará de las bendiciones que Dios ha preparado en Cristo Jesús. Podrá vivir los privilegios de participar de su reino. Que Dios te bendiga. Amén.